Hola, gloria a Dios. Que Dios les bendiga, queridos. Quiero invitarles a buscar en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 15. Solamente ese versículo por ahora y lo hacemos puestos de pie, los que puedan. Yo quiero hablar esta mañana de un tema de mucha actualidad. Ya van a saber qué. Dice así el pasaje de Apocalipsis 3:15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Palabra de Jesús. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Señor, ruego que esta palabra pueda correr en esta mañana, en este lugar, Señor, y llevar fruto a 100%. Señor, que tu palabra cumpla el propósito para la cual es enviada en este tiempo, Señor. Toma mi vida, ayúdame a transmitir esta palabra, Señor, que tú has puesto en mi corazón. Mira que cada uno pueda recibirla como palabra tuya, Señor, y que cada uno pueda ponerla por obra en este tiempo. Toma control ahora, Señor, quita todo aquello que impide que tu palabra sea recibida con toda libertad, Señor. Quita toda obra del enemigo, sea quitada de aquí, en el nombre de Jesús. Quita todo obstáculo, Señor, y habla, Señor, al corazón. Manifiéstate en medio nuestro mientras comparto tu palabra, Señor. Ruego que tu Espíritu Santo se pasee por este lugar, toque cada vida, cada corazón, transforma, Señor, nuestros pensamientos y sánanos también, trae libertad y trae salvación. Te damos gracias, Señor. Dejamos ahora este tiempo en tus manos. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, pueden tomar asiento, hermanos. Luis Miguel al lado mío es un poroto, ¿no? Encima Luis Miguel está gordo, chancho, así que yo estoy más delgado que él. Hay una realidad entre nosotros, entre los cristianos convertidos, nacidos de nuevo. Vamos a la Biblia como nuestra única fuente, regla de fe y de conducta. Aquellos que debemos, como escuchábamos el domingo aquí, a través de la pastora, edificar nuestra vida sobre la roca, que es Cristo y su palabra. Y esa realidad es que en algunas áreas nos comportamos como si no lo fuéramos. Y la palabra de Dios es hecha a un lado para conducirnos según nos parece mejor. Jesús le dice a la iglesia en la Odisea acá, yo conozco tus obras, a los creyentes les dice, ¿no? Que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Una palabra fuerte de parte del Señor, ¿no es cierto? Dios no nos quiere tibios. Cuando hacemos la voluntad de Dios, en parte, en algunas áreas y en otras no, somos tibios. Y eso no le agrada. O frío o caliente, no tibio. Leí hace poco esta frase. Cuando el diablo tiene la mitad de nuestro corazón, lo tiene todo. Cuando Dios tiene la mitad de nuestro corazón, no tiene nada. Dios lo que necesita es que le entregues toda tu vida. Tienes que morir junto con Cristo. Y eso significa entregarle
todas tus áreas, no algunas, de nuestras vidas. Y uno de los momentos en que muchos cristianos hacen a un lado la palabra de Dios, como si Él no tuviera nada que decir, es cuando debemos elegir autoridades en el país. Estamos ahora cerca, el próximo mes, de nuevas elecciones. Y en definitiva todo lo relacionado con la política. Y parecería que en ese punto, en esa área, dejamos de ser cristianos. Y la Biblia deja de ser nuestra norma de conducta. Y no seguimos el ejemplo del salmón, ¿se acuerdan? Que nada contra la corriente, sino que seguimos en esta área la correntada del mundo, que ha entrado eso en la iglesia, lamentablemente. No voy a hablar de política, digamos, nunca diría o aconsejaría a quién hay que votar. Es una cuestión de conciencia de cada uno, es un acto libre y la palabra de Dios no nos autoriza a manipular el pensamiento de nadie o su conducta. Por el contrario, en especial los bautistas, alguna vez hemos hablado de los principios históricos de los bautistas y uno de ellos es la libertad de conciencia. Pero sí tenemos, los siervos del Señor, la responsabilidad de enseñar todo el consejo de Dios y ayudar a pensar según la palabra revelada de Dios, la cual es verdad. Ayudar a pensar es una cosa, manipular el pensamiento es otra. Y hablando de principios, nuestras decisiones siempre tienen que estar basadas en los principios bíblicos. Voy a repetir una frase que dije alguna vez. Una doctrina es lo que uno cree a la luz de la Biblia, pero un principio es lo que uno hace a la luz de la doctrina. Las personas están dispuestas a comprometerse con una doctrina, pero están dispuestas a dar su vida por un principio. La Biblia es la palabra de Dios, es la verdad de Dios revelada a nosotros y está repleta de principios de vida, de conducta. La Biblia no tiene mucho de formas, de modelos a utilizar, porque si aplicamos los principios bíblicos y vivimos por estos principios, las formas pueden variar sin que haya inconvenientes en esto, porque los principios son aplicados de manera correcta. No importa la forma, sino importan los principios que apliquemos como cristianos. Por lo tanto, no es necesario que la Biblia diga todo lo que no hay que hacer. No hace falta que la Biblia diga que no hay que fumar, que no hay que drogarse, que no hay que meterse en un ambiente mundano como un baile, etcétera, etcétera. Porque si vivimos por los principios bíblicos, nunca vamos a participar de nada de eso. ¿No es así? Todo lo que hacemos o dejamos de hacer, nuestras acciones, nuestros actos o conductas, son un resultado de los principios que manejamos. Si los principios son bíblicos, nuestras acciones van a ser correctas y bendecidas por Dios. Si los principios no son bíblicos, nuestras acciones van a ser malas y no habrá bendición de Dios sobre ellas. A ver, ejemplos nada más de algunos principios para saber de qué estamos hablando. Jesús es el Señor y le debemos obediencia. La Biblia es la única regla de fe, de conducta, y el Espíritu Santo me ilumina para comprenderla y para practicarla. Debo ser santo como Dios es santo. Debo andar en acciones justas porque Dios es justo. Debo amar a los demás como a mí mismo y como Dios me ha amado a mí. Tengo que perdonar y no maldecir. Hacer bien a los que me hacen mal. Recibí de gracia, doy de gracia, etcétera, etcétera, etcétera. Cientos o miles de principios que encontramos en la Escritura, que son para usarlos en nuestra vida, prácticamente.
Dicho esto, a manera de introducción, voy a decir que vengo oyendo hace tiempo la manera en que los cristianos eligen autoridades, cómo votan, qué parámetros usan para decidir dentro del espectro de candidatos que se presentan en una elección. Y cómo muchos se colocan la camiseta de un partido político y llegan hasta una especie de fanatismo. Y estoy hablando de los creyentes. Y quiero decirles que todo esto que escucho y veo me aterra un poco. Y como que viene a producirme un temor de Dios, porque en este aspecto no veo ninguna diferencia entre una persona inconversa y un creyente, entre alguien que sigue bajo condenación y otro que ha sido salvo por la fe en Cristo Jesús. Este tema ha entrado dentro de las iglesias y está haciendo estragos. Así que yo quiero invitarles a mirar bíblicamente algunos puntos a tener en cuenta de cómo relacionarnos con la política y cómo elegir autoridades. Y en primer lugar, hay que entender a quién le pertenecen los reinos de este mundo. Lucas 4:5, creo que sale acá, ¿no? Va a salir acá. Dice, y le llevó el diablo a Jesús, ¿se acuerda el momento de la tentación? Le llevó el diablo a un alto monte, le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti voy a darte toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero yo la doy. Le dijo el diablo a Satanás. El diablo a Jesús, perdón. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. El Señor no desmintió en ningún momento la afirmación del diablo que los gobiernos de este mundo están bajo autoridad, su autoridad, bajo su poder, que el esplendor de ellos le pertenece a Satanás y que él se los da a quien quiere. Y Jesús confirma esto cuando en Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo, hablando del diablo, será echado fuera, hablando del último juicio, no todavía. Y también en 1 de Juan 5:19 dice, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Los gobernantes de este mundo están bajo el control de Satanás y el diablo tiene la libertad hasta donde Dios se lo permite, hasta donde Dios pone los límites y dice basta, pero ustedes saben, la autoridad de Dios está por encima de la del diablo y la de los hombres, pero el diablo tiene una cierta libertad. Ahora, está libre hasta el último tiempo, ¿no es cierto? Donde el diablo, dice la Biblia, va a ser encarcelado por 1000 años. Pero por ahora está libre, él actúa y tiene el control de los sistemas, los políticos de este mundo. Existe lo que se llama, cuando hablamos de la voluntad de Dios, que es permisiva. No es la perfecta de Dios, no es lo que Dios haría o quisiera, sino que Dios permite un montón de cosas que suceden en el mundo. No es que Dios lo hace, no es su perfecta voluntad, sino que Él permite ciertas cosas aún horrendas que suceden, porque en definitiva Él hace que todo venga a confluir para que al final se cumplan sus propósitos. Él usa aún el pecado de las personas para cumplir con sus propósitos eternos. Es lo que llamamos el gobierno o la providencia de Dios. Dios está actuando,
por encima de todo lo que el diablo hace y por encima de todo lo que los hombres hacen. Yo creo que a veces interpretamos mal el pasaje de Romanos 13. A ver, 1. Cuando Pablo dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, se opone a lo establecido por Dios. Viene a resistir, dice, lo establecido por Dios, quien se opone, y los que resisten a esto, a la autoridad, acarrean condenación para sí mismos. Y aquí no habla de una autoridad en particular, sino de las autoridades en general. Dios ha dispuesto que haya autoridades. Y Pablo está enseñando aquí que el cristiano no actúa en rebeldía, sino en sumisión a las autoridades, cualquiera sean, ya que al resistir a las autoridades estamos resistiendo a Dios. Y el cristiano tiene que ser un pacificador, dar ejemplo en eso. Salvo, como dijo Pedro y aparece ahí en Hechos, ¿no es cierto?, que nosotros lo que tenemos que hacer es obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando las autoridades nos imponen algo que va contra nuestra conciencia o nuestra creencia o la palabra de Dios, ahí tenemos autoridad para no cumplirlo. Pero en sí, nosotros tenemos que someternos a la autoridad que paga los impuestos, ser buenos ciudadanos. Y yo porque he escuchado decir, si fulano ganó las elecciones, fue la voluntad de Dios y era el mejor para gobernar. Yo no creo eso. Que Dios luego utilice a los gobernantes para que se cumplan sus propósitos eternos, para que, como dijimos, todo confluya en que al final se haga su voluntad y se cumplan las profecías registradas en la Biblia, es otra cosa. Dios lo permite, pero no es su perfecta voluntad. Que ciertos gobernantes estén gobernando. Si están es porque Dios lo ha permitido, pero no porque sea su perfecta voluntad, ni porque Él haya intervenido para que esa persona gane las elecciones. Un ejemplo. Lucas, en el capítulo 3 de ese Evangelio, nos está diciendo quiénes eran las autoridades cuando Juan el Bautista empezó a predicar y a continuación se produjo el bautismo de Jesús y empieza su ministerio público. Lucas 3:1 dice quién era el emperador. ¿Quién era el emperador? Era Tiberio César. Ahí habla de Poncio Pilato, que era el gobernador de Judea. Herodes era el tetrarca de Galilea, con Felipe su hermano, con Lisanias. Si ustedes analizan quiénes eran estos hombres a nivel de la historia, vamos a ver quién era en el caso de Tiberio César, el emperador. Este emperador reinó durante los 3 años que duró el ministerio de Jesús. Él reinó en Roma por 23 años. Y además uno puede hablar de quién era, hablar de Poncio Pilato, pero bueno, no hay tiempo ahora. Pero hablemos de Tiberio César. Era un personaje siniestro, cruel, sanguinario e inmoral. Como muchos fueron los emperadores romanos, pero este estaba por el sumo. Él llegó un momento que se cansó de las mujeres y continuó teniendo relaciones con hombres. Cuando se cansó de las mujeres y de los hombres, siguió con niños. Él tenía una residencia en Capri, frente al mar, en la playa, y ahí abusaba de niños, durante años. Y como muchos de los emperadores romanos.
Nadie puede pensar que la voluntad de Dios, o perfecta de Dios, fuera que Él estuviera ahí, pero Dios lo ha permitido, porque Él estuvo ahí. ¿No es así? Estuvo allí, fue el emperador, y tanto es así que mientras Él era emperador, se da la circunstancia en Jerusalén que en Lucas 20 vienen a preguntarle a Jesús, ¿es lícito dar tributo a César? César era este César, el Tiberio César, ¿no es cierto? ¿Es lícito dar el tributo, el impuesto a César o no? Y él dijo, miren la imagen de la moneda. ¿De quién es? De César. Dijeron, entonces, den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero Señor, es un corrupto, abusador de niños, es un loco, asesino. Ustedes no tienen que seguir su ejemplo. Es como si Jesús estuviera diciendo, ¿no? Ustedes tienen que cumplir con su deber y pagar los impuestos. Ustedes son los que tienen que dar ejemplo, no Él. Porque el cambio de la sociedad, y esto lo vamos a ver en el último punto, va a venir de ustedes, no de Él. Los cambios de las sociedades nunca vienen de arriba hacia abajo, nunca vinieron de los gobernantes, siempre viene del pueblo para arriba. Y ahora después vamos a dar ejemplo, vamos a dejarlo en suspenso ahora, y después vamos a dar ejemplo de esto. En todo caso, sí debemos orar por ellos, que es lo que Pablo dice en 1 Timoteo 2:1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Menos mal que hay un poquito de agua. Acá hay. Listo, acá hay. Por los reyes, yo no sé si la nieja, pero está buena. Fíjense, dice, bueno, orar por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Con qué propósito? Para que vivamos quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Por las autoridades debemos orar. Y punto. Ese es nuestro trabajo, y cumplir como ciudadanos con todo lo que tenemos que cumplir. Si quieres incursionar en política, tienes que saber que en ese medio Satanás se mueve como pez en el agua. Los sistemas son de él. Porque los reinos de este mundo, los gobiernos, el sistema político, le pertenecen a él. Y él dijo, yo tengo el poder sobre ellos y ese poder se lo entrego a quien yo quiero. Y la Biblia afirma. No nos olvidemos que Dios está por encima de todo eso. Nadie va a frustrar los propósitos que Dios tiene y las profecías que están escritas que se van a cumplir inexorablemente. Pero vamos a distinguir entre esa idea de Dios de permitir que cosas sucedan distinto a lo que es su perfecta voluntad. Hay cosas que ocurren que no tienen que ver con la perfecta voluntad de Dios. Dios permite que suceda. No nos olvidemos que estamos en un mundo que está caído por el pecado. Y Jesús dice que todo lo que hay en el mundo, los adulterios, las guerras, los odios, todo sale del corazón del hombre. Así es el mundo nuestro, que está caído y está perdido. Ahora, en segundo lugar, en la historia de la humanidad, casi nunca, la mayoría, tiene la verdad. La única verdad que hay en el mundo es la palabra de Dios revelada. Todo lo demás se transforma automáticamente en mentira, aunque a las personas le parezca verdad. En Proverbios 16, 25, dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final de ellos está la muerte.
La única verdad es la que Dios ha revelado en su palabra. No hay otra verdad. Si hablamos... Ahí está. Ahí. Medio que se va. Si hablamos de la... ¿Escucharon todo lo que dije antes? Si no volvemos, no hay problema. Cuando hablamos de la verdad del hombre, es una verdad sin Dios. Es una verdad de hombres que están caídos en pecado. Entonces, en realidad, cuando hablamos de la verdad de los hombres, hablamos de mentira. No es verdad. Es una verdad humana, no más, ¿no es cierto? Que permanece acá en el mundo, pero no es la verdad de Dios, que es perfecta y absoluta y está revelada en su palabra. Y es el Espíritu Santo el que nos revela esa verdad cuando venimos a la Biblia. El camino y la verdad que conducen a la vida no están en el ser humano. Dijo Jesús, yo soy, nombre de la iglesia, el camino, la verdad y la vida. Y en otro lugar dijo, las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Y orando al Padre por sus discípulos, Juan 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra, le dijo Jesús al Padre, es verdad. Van a conocer la verdad y esa verdad los hará libres. La verdad está únicamente en Dios. Y Dios la ha dado a conocer a través de la palabra escrita y a través de Cristo mismo, de Dios mismo hecho hombre. La verdad de los hombres, de la mayoría, no es la verdad. Y la historia de la humanidad lo confirma. Después del diluvio, para que la tierra volviera a poblarse, Dios los bendice a Noé y a sus hijos y les ordena esto, Génesis 9:1, fructifíquense, multiplíquense y llenen la tierra. Esa fue la orden de Dios. Reproduzcanse y espárzanse, llenen toda la tierra, porque eran en ese momento los únicos habitantes. Pero en Génesis 11:1 vemos que los hombres no obedecieron, sino que en lugar de expandirse y llenar toda la tierra como Dios les dijo, aprovechando que tenían una sola lengua, se reunieron, dice allí, en un solo lugar, una hermosa región, la tierra de Shinar, y resolvieron agradarse a sí mismos. Todos, la mayoría, dijeron, no, vamos a juntarnos acá, mirá qué lindo lugar, hablamos toda la misma lengua, y ahí empezaron a edificar una torre hasta el cielo, con la intención de frustrar los consejos de Dios para impedir esparcirse por toda la tierra. Esto era insensato, malvado y ofensivo a Dios. Y es por eso que Dios detuvo la construcción de la torre. Él confundió sus lenguas, de ahí que recibió el nombre de la Torre de Babel, y los esparció a la fuerza. Y esto hizo la mayoría. Es probable que algún grupo chico, minúsculo, haya decidido obedecer los mandatos de Dios. No está escrito ahí, pero es probable que hubiera sucedido eso. Que hubiera habido un grupo muy minúsculo que hubiera dicho, no, pero Dios dijo que hay que fructificarse, hay que expandirse. Grupo minúsculo, pero todos dijeron, vamos a desobedecer a Dios. Los israelitas, el pueblo elegido de Dios, siempre fueron minoría en relación a los pueblos que le rodeaban y que siempre eran sus enemigos. Los egipcios, los asirios, los babilonios, los persas, los griegos, los romanos y después los islámicos. Hasta hoy en día, los enemigos de Israel, los palestinos y los árabes, son muchísimo más. Son miles contra millones, miles de judíos contra millones de palestinos y árabes.
Y en algún momento fueron cientos contra miles, siempre fue un grupo mucho más chico. Sin embargo, Israel está allí, porque hay un designio de Dios sobre ellos y aún hay profecías bíblicas que tienen que cumplirse sobre Israel como pueblo de Dios. El pueblo que Dios eligió para que fuera suyo y cumpliera con sus mandatos siempre fue una minoría. Nunca fueron mayoría. Si nosotros vemos y hablamos de los profetas como Isaías y Jeremías, como también pueden ser Oseas y Amós, ellos hablaban y advertían al pueblo en nombre de Dios. Eran ellos contra todos. Durante 40 años de ministerio, en soledad, Jeremías e Isaías hablaron al pueblo, que estaban todos en contra de ellos, los gobernantes, y con profetas que estaban asignados al pueblo, al gobierno de Israel, que profetizaban a los reyes de Israel y Judá lo que los reyes querían escuchar. Lo que profetizaban eran mentiras, eran asesores, ¿vieron? ¿Vieron? Los asesores que le dicen a los gobernadores o a los presidentes o a los reyes lo que quieren escuchar. Pero Isaías y Jeremías hablaban de parte de Dios, algo completamente diferente. Es por eso que estaba todo el pueblo, la mayoría, contra ellos. Y ellos solos hablando de que si seguían así, Dios iba a enviar pueblos fuertes que los vencerían y los iban a llevar en cautividad. Y sucedió así, con los asirios y después con los caldeos. Por no escuchar a estos hombres que en solitario, que en minoría, hablaban la verdad de Dios. Y el pueblo ni los gobernantes quisieron escuchar. Cuando los israelitas eran destruidos y llevados en cautividad, Dios siempre se apartaba o guardaba un remanente del pueblo, una minoría para luego volver a empezar. Siempre minoría. Los que estaban del lado de Dios, de la verdad, siempre minoría. Cuando Jesús fue arrestado y llevado ante Pilato, él sale a preguntarle a la multitud de los judíos que estaban reunidos si querían que le soltara a Jesús, porque había una costumbre en Pascua que siempre el gobernante le soltaba un preso a los judíos. Y cuando Pilato les pregunta esto, en Mateo 27, todos los que estaban allí dijeron, crucifícale. No queremos que nos suelte a Jesús. Por 2 veces dijeron, crucifícale. Y Pilato entonces se lavó las manos diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá ustedes. Y respondiendo todo el pueblo, la mayoría, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¡Qué tremendo! Si quieren saber el porqué del holocausto nazi y todo lo que los judíos sufrieron hasta ahora desde ese momento, está acá. Que la sangre de este justo, del Mesías, del Hijo de Dios, del Cristo, de nuestro Dios, porque el Dios de Israel estaba allí, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, nuestras generaciones. ¡Qué tremendo! Entonces se soltó a Barrabás, que era un delincuente en serio, le soltaron a Barrabás y lo crucificaron a Jesús. Todo el pueblo, la mayoría, estuvieron de acuerdo en crucificar a Jesús. Y probablemente, si yo hubiera estado ahí, hubiera formado parte de la mayoría, tal vez. Porque fuimos nosotros los que crucificamos a Jesús. El pecado nuestro le crucificó.
En estos 2000 años de cristianismo, los cristianos verdaderos, nacidos de nuevo, siempre fueron y siguen siendo minoría. Volvamos a recordar las palabras de Jesús en Mateo 7:13. Entre por la puerta angosta, porque la puerta y el camino que llevan a la perdición son anchos, espaciosos, y muchos entran por ellos. Pero la puerta y el camino que llevan a la vida, la que nosotros estamos transitando, son angostos y difíciles, y pocos los encuentran. En relación, los que se salvan con los que se pierden son pocos, minoría. Van a ser muchos también, miles de millones, pero muchos más son los que se pierden. Es una mentira del diablo que la mayoría siempre tiene razón y que los pueblos no se equivocan. Es mentira, la historia lo enseña. La historia dice otra cosa. Y basta mirar cómo le ha ido a nuestra sociedad con las decisiones que tomó la mayoría, sin tener en cuenta a Dios y a su palabra revelada, y no escuchando a la minoría que alertaba sobre lo que realmente Dios estaba diciendo. No te dejes engañar. Dijo Mark Twain, el escritor, que escribió El Príncipe y el Mendigo, cuando usted se encuentre del lado de la mayoría, es tiempo de hacer una pausa y reflexionar. Dijo. Hay algo que no anda bien. Si está del lado de la mayoría, hay algo que no anda bien. Por todo esto, cuando escucho que un cristiano está contento y dice que ganó porque su voto fue el de la mayoría, eso me viene a producir como un temor. Porque una elección de autoridades no es un partido de fútbol, uno gana o pierde y no sucede nada porque es un resultado deportivo. Es mucho más serio. El cristiano no tiene que elegir teniendo en cuenta lo que sabe que la mayoría va a elegir. La polarización entre partidos ocurre en muchos de los países del mundo. Y esto me lleva a un tercer punto a tener en cuenta. Lo que hay que elegir son valores y no partidos. Y voy a dar un ejemplo ¿no? de este país para que no se tergiversen mis palabras, pero sí un ejemplo de otro país que es aplicable a la situación nuestra. Desde hace unos 165 años, los dos partidos que polarizan las elecciones en Estados Unidos son los demócratas y los republicanos. 165 años que vienen así. En los años 60 del siglo XX, si hubiera sido una persona muy liberal, hubiera votado a los republicanos. Si hubiera sido muy conservador, sobre todo en el sur de los Estados Unidos, hubiera votado a los demócratas. Hoy, 60 años después, los republicanos son los conservadores y los demócratas son los liberales. Han cambiado totalmente de posiciones, hasta tal punto que en zonas que eran conservadoras, como el sur de los Estados Unidos, donde hay una fuerte línea evangélica, ahora votan a los republicanos, antes votaban a los demócratas, pero no por partidos, sino que buscan los principios y los valores para votar. Hay que votar principios, valores y no partidos. Los cristianos somos defensores de la vida, de la familia, de la libertad, de la regeneración moral de la sociedad,
los que se unen a un partido. No saben dónde se están metiendo, porque los partidos cambian con tranquilidad y según su beneficio electoral. Hoy andan por aquí, mañana andan por allá. Solo buscan sus propios intereses, mientras que la gente pasa a ser solo un número, un porcentaje que se maneja a conveniencia. Ese es el sistema político. En general, es así. Somos un número. Cuando se habla de los pobres es un porcentaje, se habla de la clase media es un porcentaje, somos números y porcentajes. Y esto de elegir de acuerdo a valores y a principios, deja de lado la opción que se dice normalmente de votar con el bolsillo. Nada más alejado de un cristiano. El dinero, tanto como lo material, los recursos, no son valores, son bienes de uso. Y está claro que la Biblia viene a condenar no el uso, sino el amor al dinero. Si tú votas con el bolsillo, ya estás mostrando lo que hay en tu corazón. 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Otra versión dice, se han causado grandes sufrimientos. La gente que vota con su bolsillo muestra la prioridad que el dinero, que lo material tiene en su vida. Y finalmente se ha causado muchos sufrimientos cuando descubres que sus gobernantes los traicionaron, que no cumplieron con sus promesas, pero luego en la próxima elección siguen empeñados en buscar un salvador del bolsillo que nunca llega, porque el Salvador, hermanos queridos, ya vino, ya murió, resucitó y Él mostró los valores que los creyentes tienen que practicar si quieren vivir en paz. Valores, principios, no partidos. O sea, a personas hay que votar. En cuarto lugar, las sociedades cambian de abajo hacia arriba. Vamos a retomar este tema que dejamos hoy. Los grandes cambios de la sociedad históricamente no se dieron nunca de los gobernantes hacia el pueblo, sino siempre es al revés, es del pueblo hacia arriba. Vamos a leer lo que Jesús dice en Mateo 20:25. Entonces Jesús, llamándolos, le dijo a sus discípulos, ustedes saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes va a ser el servidor y el que quiera ser el primero será el siervo. Como el Hijo del Hombre yo, dice Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa palabra enseñorearse en griego es muy fuerte. Significa que los gobernantes ejercen el control de las naciones. No sirven al pueblo, se sirven del pueblo. ¿Escuchaste? No sirven al pueblo. Los gobernantes se sirven del pueblo. Y que son grandes significa que se hace sentir que mandan y que gobiernan. Hay una frase muy conocida entre nosotros que viene a propósito de la conquista española de América. Se refiere a repartir despojos con los fuertes. No sé si alguna vez lo escucharon esa frase. La frase es repartir despojos. Es privar
a alguien de lo que tiene, a través del engaño, la violencia física o moral. Es sinónimo de saquear y quedarse con el botín. Yo los conquisto a ustedes, yo me quedo con todo lo que tienen ustedes, es un saqueo y voy a repartirlo con mis amigos, con los míos, con mi familia. En estos países latinoamericanos, donde vinieron los españoles y los portugueses a conquistar, ¿qué hicieron ellos a partir del siglo XV? Se conquistaba y se repartían despojos. Todas las riquezas del Nuevo Mundo que los españoles encontraron acá, plata y oro, sobre todo en el Alto Perú. Ustedes saben que el puerto en Buenos Aires fue creado para sacar las riquezas que encontraban en el Alto Perú, lo que es Bolivia hoy, lo que es Perú, y se sacaba por Buenos Aires para España, para que esos despojos los disfrutaran los reyes, los grandes señores de España. Para eso fue creado el puerto de Buenos Aires y por eso se le puso Río de la Plata. Plata porque plata había en el Alto Perú. Y se usaba el Río de la Plata para ir a sacar eso y llevarlo a España. Así España se hizo rica con las riquezas que llevaban de América. Hoy se sigue la misma política. Se llega al gobierno, se conquista y se reparten los despojos entre los amigos, los parientes y los que pusieron plata para la campaña. Es así, exactamente igual, se sigue la misma política. Y Jesús dice, ya sabemos que es así, pero entre ustedes no será así. Ustedes no están llamados a servirse del pueblo, sino a servirles a la gente. Es al revés. ¿Pero por qué? Porque yo les he dado ejemplo, dice Jesús. Yo, el Señor, viene como siervo y a servirles. Y las personas que elijamos como autoridades tienen que tener este pensamiento de servicio. Deben ser personas honestas. Pablo les dice a los Filipenses 2:15, para que ustedes como creyentes sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Estamos en medio de una sociedad maligna y perversa. Si hace 2000 años era así, hoy es peor, porque el mundo avanza, es peor, cada vez peor. Donde los gobernantes solo buscan enseñorearse y repartir despojos con los suyos. Y nuestras sociedades van a ser cambiadas, no por los de arriba, sino por la presencia de cristianos sin mancha, que desde abajo empiecen a hacer sal y resplandezcan como luminarias en medio de esta sociedad corrupta. Los cambios, y es histórico, si quieren busquen en la historia y miren cómo los pueblos han cambiado. Un solo ejemplo. En el siglo XV, hablábamos de la conquista de España. España había encontrado el Nuevo Mundo y llevaban para España todas las riquezas acá. Y España se transformó en un país, una potencia muy rica. En los mares estaba España solo. En el Atlántico estaba solamente España. Había una presencia de España en todos los mares y los continentes, pero de repente se produjo en el siglo XVI la Reforma Protestante, una reforma espiritual, y empezaron a surgir unos países que eran muy chiquitos, muy pobres,
Si hablamos de Inglaterra, Holanda, eran muy chiquitos, sin la riqueza que tenía España, que llevaba del Nuevo Mundo. Pero fueron países, Inglaterra, que no era el reino de Gran Bretaña como hoy, sino que era solamente Inglaterra, un lugar muy chiquito, Holanda, muy chiquita, Suiza, muy chiquita, fueron países que abrazaron la Reforma Protestante y volvieron a la Biblia. Y pusieron esta Biblia en la mano de las personas, del pueblo. En una generación, España pierde el territorio de los mares, Inglaterra y Holanda empiezan a vencerlos, pero no solo en la guerra, sino científicamente, educacionalmente, cívicamente. Esos países reformados empezaron a crecer, mientras que España queda estancada y aún hacia abajo. Y la riqueza que traía del Nuevo Mundo se usaba, la malgastaban en la guerra. Mientras que el resto de los países empezó a crecer, su población, su cultura, su educación. Una primera escuela pública surge en Ginebra, Suiza, por primera vez, como producto de la reforma y que la gente vuelve a la Biblia. España se quedó con el catolicismo romano. Y esa transformación vino de abajo de la sociedad hacia arriba. No de los gobernantes para abajo, sino de abajo hacia arriba. Y esa transformación que estos pueblos no han vivido en ese tiempo, ahora tienen la posibilidad de que sí ocurra, de vivir esa transformación, porque la Iglesia de Cristo está viva en América. ¿Amén? Y la Iglesia, con su conducta, su obediencia a la palabra de Dios, con su trabajo en la sociedad, es que va a impulsar para que la sociedad cambie. Nunca va a venir un Salvador de arriba que lo haga. Ya vino el Salvador de arriba. Pero nunca de un gobierno va a venir alguien que cambie la sociedad. Esta sociedad está enferma de los valores, podemos decir. Eso no lo cambia ningún gobernante. La misma sociedad lo tiene que cambiar. La misma sociedad lo tiene que cambiar. Y la Iglesia de Cristo está aquí para hacer ese trabajo. Si no lo hace la Iglesia, nadie lo va a hacer. Es un cambio que tiene que ver con la cultura, con la sociedad, con la mentalidad. Todo eso hay que cambiar. Si la sociedad cambia, los gobernantes que surjan de ahí van a ser diferentes. Los gobernantes que surgen son iguales a la sociedad. En conclusión, aguántenme unos minutos más. Tienes que comprender que los sistemas políticos de este mundo, incluido este país, están bajo el poder de Satanás y que él lo entrega a quien él quiere. De hecho, la mayoría de los candidatos antes de las elecciones empiezan a trabajar con brujos, con adivinos y con parapsicólogos. He sabido eso, pero me consta a mí que yo antes de conocer al Señor fui amigo de un parapsicólogo que a él le encargaron un trabajo en las elecciones del año 83, lo cual realizó con todo éxito y para lo cual obtuvo un pago muy importante. Otra vez el diablo ganando elecciones. Si eres un creyente, en segundo lugar, nacido de nuevo, formas parte de la minoría, no de la mayoría. Eres parte de la minoría que transitan por el camino angosto, que están en este mundo, pero que son ciudadanos del cielo. Formas parte de la minoría rescatada por el Señor, de las fauces del mundo, del diablo y del infierno. Y formar parte de esa mayoría tiene que ser un orgullo para nosotros.
En tercer lugar, cuando tengas que elegir, elige principios y valores, no siguiendo a la mayoría ni siguiendo al bolsillo. Debes elegir de acuerdo a los principios del reino de Dios. Tienes que volver a la palabra, elegir a personas, no partidos, que sean honestos, que respeten a la familia tal como Dios la ha formado, que aunque no sean convertidos, tengan en alta estima los valores bíblicos y sepan que un día van a tener que rendir cuentas al Todopoderoso, ¿no? Y aunque esta persona haya tenido el 1% o menos de los votos, dormirás tranquilo, porque sabes que pusiste en práctica los principios bíblicos, los principios del reino, y que Dios va a bendecir tu fidelidad y tu obediencia, independientemente de quienes salgan electos. Amén. Y en cuarto lugar, si permanecemos fieles a la palabra de Dios y resplandecemos como luminares ese cambio de la sociedad que tanto necesita, que nunca va a realizar la política, nunca vamos a poder verlo, porque en última instancia esa transformación es fundamentalmente espiritual, está en nuestras manos iniciadas, en las manos de la iglesia, y los cambios que eso provoca en una sociedad son extraordinarios. Cuando creímos, Dios nos trasladó de reino, nos cambió de gobierno, del reino de las tinieblas, donde reinaba el diablo, al reino de la luz, donde reina Jesús. Él ahora es nuestro rey y ahora vivimos bajo su soberanía y su gobierno, bajo sus principios y normas, y a Él le debemos obediencia. Él no te quiere tibio, no se conforma con una parte de tu corazón, quiere toda tu vida, todas las áreas, incluida esta de rendidas. ¿Eh? Yo te invito a que cierres tus ojos y oramos. Padre bendito, gracias Señor por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos guía, Señor, nos saca del error. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ser buenos ciudadanos de este país, Señor. Señor, ayúdanos en las próximas elecciones a elegir bien. Señor, a elegir teniendo en cuenta los principios bíblicos, los valores que tú nos enseñas, Señor. Mira que las personas que elijamos sean personas honestas, que respeten la familia, los valores cristianos, Señor. Ayúdanos a no mezclarnos con la mayoría, no polarizarnos. Ayúdanos, Señor, a no votar con nuestro bolsillo, sino con los principios. El dinero es un bien de uso, pero, Señor, tú quieres que pongamos en práctica principios. Y si tus principios bíblicos son puestos en práctica, todo lo demás vendrá por añadidura, incluso el dinero, incluso el trabajo. Todo vendrá, Señor. Si nuestras decisiones son conforme a tu santa y perfecta voluntad. Ayúdanos, Señor. Nos ponemos en tus manos. Quita toda tibieza de nuestra vida, Señor, y ayúdanos a rendir todas nuestras áreas, incluso esta área de la política, rendirlas a ti, Señor, y escuchar lo que tú tienes para decirnos a través de la Escritura y por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Mira que no te dejemos de lado tu palabra en ninguna de las decisiones que tomemos. Que todo sea guiado por tu Espíritu, Señor, y de acuerdo a tu santa palabra, porque en nuestra obediencia está nuestra bendición, Señor, y nuestra vida tiene que estar fundada sobre la roca
sobre Cristo y su palabra, sobre lo que Él ha hablado, Dios mío, para que cuando vengan tiempos difíciles, nuestra vida se sostenga firme y pueda continuar hasta el fin de la meta. Gracias te damos, Señor. Pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén.